eso, quisiera preguntarte cuántas veces en algún momento de tu vida te has topado con una historia acerca de un águila, por ejemplo. Y cuántas veces hemos visto que muchas naciones poderosas se han identificado en sus banderas, en sus escudos, en sus estandartes de los diferentes ejércitos que tienen con águilas. Hemos visto también que algunos se representan con leones, otros con osos, como por ejemplo el caso de Rusia, y así sucesivamente podemos ver que hay una simbología en diferentes naciones con respecto a animales que representan el espíritu o el poder de esa nación. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros pensamos en gansos? Inmediatamente nos imaginamos ver una flecha surcando en el cielo, donde varias aves están volando en esa forma y están rompiendo los aires y están graznando, están de alguna manera haciendo un ruido que motiva al resto del equipo a seguir trabajando sobre el lineamiento que llevan o sobre el plan de vuelo que llevan para llegar al lugar o al destino correcto. Esto me recuerda mucho acerca de una película que hace muchos años se le denominó Los Gansos Salvajes. Y esa película pues trataba de un grupo de mercenarios, de un grupo élite del ejército que estaban siendo contratados para poder de alguna forma invadir, penetrar en un campo enemigo para poder hacer la obra a la cual ellos habían sido llamados o convocados. Es difícil la vida de un soldado. No es fácil realmente poder obedecer ciertas órdenes que van a costa de poder arriesgar tu vida. La vida de un soldado es previamente entrenada para eso, para entregar su vida por un concepto, por un ideal, por una orden, por salvaguardar la soberanía de un país, por de alguna manera franquear el campo enemigo de países que en alguna forma se vuelven en contra nuestra, o poder frenar una guerra interna, o de alguna manera combatir determinados enemigos que dentro del mismo país se levantan. Realmente la obra de un soldado es algo interesante. Muchas veces se le ha manchado, se le ha denigrado o en algún momento se ha menospreciado la labor que un soldado hace. Y esto, pues realmente es, me imagino que para una persona que está en las Fuerzas Armadas, muy doloroso que el mismo país que él defendió se le ponga en contra y que ahora el mismo país pueda hablar mal de esa persona que defendió la soberanía, la constitución y las leyes imperantes en ese país. Esto me recuerda un poco la historia de Mike Hoare. Este hombre fue el que inspiró realmente la película de los gansos salvajes. Es una película que muchas veces nosotros decimos cargada de violencia y definitivamente es cierto que hay películas que están cargadas de violencia. Hemos visto películas que en algún momento interpretaron Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, como Rambo, como Comando, y esas películas que están cargadas de violencia, pero nada más cercano a la realidad cuando la guerra de un país interna o externa o fría o comercial se levanta y empieza a generar un conflicto. Y cuando hay poderes que están en contra, pues siempre hay gente que sale sufriendo de ese tipo de violencia, desde la violencia o desde la pequeña guerra interna que puede tener un hogar hasta la guerra entre naciones, entre países, potencias mundiales, o como hemos visto las guerras mundiales que se han levantado cuando se levantan bloques de países en contra de otros. Esto es algo bien delicado, porque según explicaba un soldado, él decía, las guerras no las provocamos nosotros, sino que las guerras son motivo de órdenes que se levantaron en contra políticas que de un gobierno contra otro y nosotros tenemos que obedecer y salvaguardar los intereses de la nación que representamos. Es bien tremendo esto porque en la realidad es muy raro que en algún momento un ejército se haya levantado contra otro ejército sin haber recibido una previa orden política para hacerlo. Entonces, en este caso, Mike Hoare era un mayor del ejército de la Gran Bretaña. Participó en la Segunda Guerra Mundial, era un contador público, o sea, era un auditor.
Aparte de eso, había dirigido varias empresas, había sido contratado por el primer ministro del Congo para combatir el movimiento comunista en ese país africano. Tuvo una misión fallida que lo hizo el hazme reír internacionalmente. Fue condenado a 20 años de prisión y solo estuvo 33 meses. Quedó escribiendo el resto de su vida todas sus anécdotas. Mire qué vida tan interesante. Y vivió más de 100 años. Cuando en el Congo se dio el triunfo, la exitosa campaña finalizó 18 meses después. Hor y su unidad de mercenarios, a la que apodó los Gansos Salvajes, eran conocidos internacionalmente. Imagínense qué personas de élite, qué entrenamiento militar que han de haber tenido para poder llevar a cabo estas misiones. Los Gansos Salvajes eran soldados irlandeses altamente entrenados para trabajar en cualquier país a donde migraran o a donde ellos fueran requeridos. Son gente específica, especial y sumamente bien entrenada. Hace poco nos dimos cuenta de que en Rusia se había levantado un grupo élite del ejército ruso que estaban bajo las órdenes directas del presidente y que se levantaron en contra del presidente, y pudimos ver eso en las noticias, en los diferentes medios. Y eso causa conmoción, no solamente a nivel interno, sino que a nivel mundial, a nivel internacional, porque son soldados altamente entrenados que pueden cambiar el curso de las cosas con el entrenamiento que tienen. Entonces, básicamente, todo soldado tiene que tener un principio en su corazón, en su mente, que es el principio de autoridad. Y realmente en el ejército, cuando uno se enlista, una de las primeras cosas que le enseñan a uno es las órdenes se cumplen y no se discuten. Y fíjate que es bien interesante porque cuando nosotros empezamos a analizar, por ejemplo, el Padre Nuestro, parte del Padre Nuestro es: hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como se hace en el cielo. Mira la petición del Señor Jesús. O sea, lo interesante es ver si nosotros, como seres humanos, como hijos de Dios, estamos haciendo la voluntad del Señor. Si realmente nosotros llegaríamos a tener esa estatura de convertirnos como soldados espirituales para poder franquear los campos del enemigo y poder cumplir el propósito de Dios, para que esos campos que están en poder del enemigo pasen a ser campos de Dios y que esos lugares se puedan conquistar para la gloria y honra del Señor y la predicación de su santo evangelio en esos lugares donde la situación se pone bien difícil. Un misionero cristiano, cuando llega a campos difíciles, como por ejemplo Bután, que yo tuve el privilegio de poder entrar ahí, imagínate lo difícil que es ese país para que se le pueda predicar el evangelio. Totalmente todo cerrado y totalmente la religión oficial es básicamente una religión que tiene tanto poder dentro del país que el país casi es un país teocrático. O sea, donde el líder religioso o los líderes religiosos tienen un poder impresionante de tal forma que pueden en algún momento hasta votar el gobierno del lugar. Aunque en ese caso es una monarquía, pero pueden hacer temblar la monarquía. Esto es algo bien tremendo porque ahí es muy difícil predicar el evangelio. Nos tocó franquear una serie de dificultades para poder llegar y poder entrar. Las iglesias no existen como tal, como las conocemos en América, que vemos esos templos muy grandes y todo. Las iglesias son básicamente unidades familiares donde se levanta un pastor y por años está convenciendo al vecino. El ejemplo más interesante en Asia que una persona le puede dar a otra es servirla. En Asia está muy acostumbrada la tendencia de poder servir a los demás o la orden de servir a los demás. Entonces, cuando una persona quiere llevar a Cristo a otra, tiene que estarle sirviendo, limpiándole su jardín, atendiéndole las cosas de su casa, y conforme va pasando el tiempo se va ganando la confianza. Para ganar un alma para Cristo en Bután pueden pasar de 3 a 5 años de estar dando un buen testimonio para poder llevarlo a Cristo y que la otra persona crea en esa conversión. Entonces hay países verdaderamente difíciles donde el poder predicar la palabra es casi obra de mercenarios, obra de soldados entrenados. Entonces en la Biblia nos marca que hay diferentes estaturas. Por ejemplo, está la estatura de sembrador, la estatura de pescador, la estatura de labrador,
la estatura de atleta, la estatura de soldado. Pero cuando estamos hablando de soldado, fíjate que dice acá, segunda de Timoteo 2:3, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. La primera pregunta que se nos viene a nuestra mente es, ¿será que realmente estaremos nosotros en la estatura de soldados de Cristo? ¿Será que realmente nosotros somos portadores de esas buenas nuevas y que cuando somos portadores de esas buenas nuevas sufrimos penalidades, sufrimos inconveniencias, pero que a través de todas esas inconveniencias se nos va formando el carácter como cristianos, como hijos de Dios? Entonces, realmente nosotros estamos siendo demandados a poder crecer en estas estaturas, a poder cambiar nuestra manera de pensar y dejar de ser cristianos tibios o fríos y empezar a entender que vienen tiempos en los cuales la exigencia de madurez que va a tener que tener la iglesia tiene que ser muy alta, tiene que ser una iglesia agresiva, una iglesia como la iglesia del principio que hacía temblar el Coliseo romano cuando aquellos leones salían a atacarlos y ellos estaban cantando fervientemente, dando testimonio, entregando sus vidas. Y la gente quedaba atónita. De hecho, los mismos fariseos y los religiosos de aquel tiempo decían, ¿quiénes son estos que están trastornando el mundo? O sea, la iglesia trastorna el mundo cuando se levanta, cuando predica, cuando se esfuerza, cuando sufre penalidades, cuando llega a un nivel de entrega, de ímpetu espiritual, de fuego del espíritu para poder hacer las cosas que debe de hacer, para poderse levantar en contra de sistemas como el de Nerón, como el de Calígula, como el de Tiberio César, como el de Julio César, como el de César Augusto, que eran imperios que eran enormes, eran bestias enormes y la iglesia no les tuvo temor, sino que al contrario, con un carácter definido, se enfrentaron como buenos soldados, no con armas carnales, sino que con armas espirituales que son poderosas en Dios para derribar argumentos y fortalezas. Y yo creo que nosotros estamos en ese tiempo, en el tiempo de derribar argumentos y fortalezas establecidas. En todo campo, en todo nivel, la iglesia tiene que dar a conocer su voz, su punto, su criterio, su fuerza, su espíritu, su deseo de que las cosas cambien, de que las cosas se tornen en favor de la familia, en favor de las comunidades, en favor de la gente pobre y poder nosotros saber que estamos haciendo lo que Jesús dijo que hiciéramos, que nos encargáramos de los más necesitados. Entonces, cuando me puse a investigar algunas frases de soldados, me encontré con una sección que se llama Corazones de Acero. Recordémonos por un momento que el ganso o el grupo de gansos, cuando van volando, están buscando tierras cálidas porque están huyendo del frío del invierno. Entonces, la meta que tienen ellos es de buscar un mejor clima, de ir a un lugar más adecuado. Y entonces empiezan las grandes migraciones. Yo me recuerdo claramente que en una época en donde vivimos en California, llega una cantidad de gansos impresionantes provenientes de Canadá y provenientes de lugares más gélidos, más fríos, y están buscando tierras más cálidas. Y yo me pongo a pensar en el cristiano que debe de buscar tierras más cálidas, tierras con una influencia espiritual más poderosa, y no me estoy refiriendo a territorios, valga la redundancia, terrenales, sino que territorios espirituales que se tienen que conquistar. Y esos territorios espirituales es donde fluye, donde se manifiesta la presencia de Dios para cargar baterías e ir a lugares gélidos espiritualmente, lugares donde no se conoce de Cristo. Por ejemplo, hay un paralelo, el paralelo 1040, que se le llama la ventana 1040 en el contexto cristiano, y ahí están los países menos evangelizados del mundo. Ahí es donde Dios nos está llamando. Ahí es donde Dios nos está preparando para llegar como flechas lanzadas que salen de la aljaba del valiente y son lanzadas a lugares
no donde probablemente hay una mega iglesia que nos está esperando con 1000 miembros, sino que un lugar donde la batalla es dura, donde no es que yo sea pastor grande o pastor chico porque tengo 5000 o 2000 o 500 o 50 miembros, sino que realmente el hacer la obra de Dios es lo que nos está marcando. Porque puede ser que durante toda tu vida hayas tenido un solo discípulo, pero ese discípulo hizo grandes cambios que tú no pudiste hacer. Me recuerdo una vez que estaba oyendo la historia del doctor James Dobson, que es básicamente el presidente del programa Enfoque a la Familia, que es un programa que ha tenido millares y millones de gentes que lo han oído y han sido edificadas con el mensaje del doctor Dobson. Pero impresionante esto porque el doctor Dobson cuenta de que su papá, siendo pastor, renunció al pastorado para poder atender al doctor Dobson cuando él era pequeño y le dijo a su papá que él deseaba que su papá lo atendiera. Y entonces el papá, viéndose compungido, decidió toda su energía canalizarla en ese pequeño joven, en ese niño. Y ese niño pudo conquistar lugares que el padre jamás hubiera podido conquistar. Entonces muchas veces nosotros el trabajo que nosotros hacemos pensamos que no ha tenido el resultado adecuado porque no miramos una mega iglesia o porque no miramos una gran cantidad de gente, pero puede ser que estemos preparando al al próximo gigante espiritual que se va a levantar en contra de las huestes espirituales de maldad y que va a ser una mella tremenda en el mundo. Me recuerda a esto el momento cuando Esteban está siendo apedreado, pero sus vestiduras fueron colocadas a los pies de un joven llamado Saulo, que estaba consintiendo en su corazón aquel apedreamiento, que estaba de acuerdo en que Esteban fuera apedreado, pero él no se estaba dando cuenta que la ropa de Esteban estaba cayendo en sus pies. Y acuérdense ustedes que la ropa en la Biblia tiene un efecto tremendo, porque una de las cosas que Elías soltó sobre Eliseo fue su manto. Una de las, lo que tocó a aquella mujer que tenía flujo de sangre fue el manto de Jesús, la túnica de Jesús, el borde del manto. Aquellas personas que fueron sanadas por aquellos pañuelos que habían sido tocados por el apóstol. Y entonces la ropa en la Biblia tiene un significado tremendo. Y entonces ahora Esteban, siendo él apedreado, entregando su vida a Cristo, teniendo el cielo abierto, no teniendo ningún alma que sea convertido, sino que realmente él estaba muriendo por causa de la palabra del Señor, pero a la vez estaba activando a aquel joven Saulo que con toda su religión, con toda su teología, no podía tener ese fuego interno que tenía aquel hombre que estaba siendo apedreado en aquel momento. Por eso es que aquí tengo 3 frases importantes de Corazones de Acero que te las quiero leer. Cuando sientas que no te quedan fuerzas para mantenerte de pie, arrodíate delante de Dios. Todo en esta vida es temporal. Si las cosas van bien, disfrútalas. Si las cosas van mal, no te preocupes, nada es para siempre. Muchos están esperando verte caer para terminar contigo. No les des ese gusto. Levántate y demuéstrales que aún tienes mucho que dar. En resumen, no te des por vencido. Sigue adelante. Yo sé, probablemente puedas estar quebrado en este momento o quebrada. Puede ser que hayas pensado que tu vida en este momento no tiene sentido. Pero sabes una cosa, una de las palabras poderosas que cada uno de los profetas del Antiguo Testamento en algún momento dijeron porque fueron utilizados por Dios para eso es levántate. Y una de las palabras poderosas de Cristo Jesús es levántate, toma tu camilla y anda, levántate, sal de entre los muertos, levántate, no te quedes ahí, levántate. Y muchas veces pasamos por el momento en el cual sentimos que hemos caído, que estamos lastimados, ya sea por una enfermedad, por un dolor, por un pecado, por una situación problemática en la vida y sentimos que no tiene sentido, fíjate bien, valga la redundancia, que no tiene sentido nuestra vida. Sin embargo, como un buen soldado de Cristo, toma tu armamento, levántate y conviértete en un soldado de élite, porque los soldados de élite son
hechos en medio de la adversidad. Cada uno de las fuerzas élite de diferente país, dígase por ejemplo los caiviles aquí en Guatemala, que son un cuerpo, por lo menos desde mi punto de vista, yo respeto el punto de vista de cada quien, pero desde mi punto de vista es un cuerpo glorioso de soldados que tuvieron un entrenamiento especial para defender el país. Y cada soldado tendrá que responder de las actitudes que haya tomado, pero el cuerpo élite en sí es formado para un propósito. Podemos ver las boinas rojas en Estados Unidos o boinas negras, los carabineros de Chile, y así que cada una de las naciones tiene un grupo élite, un grupo comando, alguien que es de las fuerzas especiales. Ahora, yo te pregunto, ¿será que tú eres de las fuerzas especiales en el reino de los cielos? Para ser de las fuerzas especiales, tienes que pasar por penalidades. Esta palabra en griego significa atravesar adversidad, soportar aflicción. Y entonces, cuando tú soportas la aflicción, se te va volviendo un callo espiritual. Ya no eres tan débil como antes, ni piensas como antes, sino que ahora tu manera de pensar ha cambiado. Estás en el punto combativo, estás en el punto reflexivo de tu propósito divino. Estás entendiendo lo que el profeta, lo que la profeta dijo acerca de tu vida siendo usados por Dios. Estás recibiendo una palabra del Espíritu Santo en este momento. Todas esas señales son un rompecabezas que van formando tu vida en el Señor y están diciendo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Yo te conocí desde que estabas antes del vientre de tu madre, te preparé, te consagré, te puse. No estés diciendo que eres pequeño. Yo te formé la lengua, Moisés. ¿Por qué estás diciendo que no puedes hablar? Y entonces, cuando tú estás presentando tus limitaciones delante de Dios, viene fuerzas espirituales a decirte lo contrario, a decirte que puedes. En medio de la debilidad te vas a levantar. En medio de la debilidad se va a perfeccionar el poder de Dios en tu vida, como un buen soldado, como un ganso que está atravesando el surco. Pero sabes una cosa, cuando sientes que ya no aguantas porque tú eres el ganso líder, porque vas en la punta de la flecha, inmediatamente el ganso que va hasta atrás, que está relajado, que todos los demás gansos han roto el viento en favor de ese último ganso pasa a la cabeza con nuevas fuerzas. Y entonces ese momento es cuando tú vienes y empiezas a descansar, porque otro que tú has preparado u otro que es tu compañero de equipo o alguien que va en la misma visión que tú empieza a ayudarte para que juntos puedan caminar y lograr el objetivo. Dice la palabra en 2 Timoteo 4:5. Pero tú sé sobrio en todo, dice. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. O sea que como que el soportar las aflicciones y evangelizar, estar predicando continuamente la palabra, van de la mano. Cumple tu ministerio. Es la número 3. Y entonces el resultado es, he peleado la buena batalla. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién va a la batalla? Pues es el soldado. ¿Y quién es el soldado en este caso? Pues es el apóstol Pablo y le está dejando un mensaje a sus discípulos. He peleado la buena batalla. No sean cobardes, levántense, esfuércense, peleen ustedes también como yo he peleado. La situación no es fácil, pero cuando todos nos ponemos en un solo sentir, cuando Israel se levantaba con un solo sentir, como un solo hombre, en un solo corazón, en una sola visión, entonces las cosas cambian. Las cosas cambian totalmente para tu vida y para tu familia y para tus hijos. Y empiezas a esforzarte, empiezas a pensar de la manera combativa, de la manera como Dios te hizo, como un guerrero, como una guerrera de Él. Pero ese tiempo para poder llegar a ser guerrero, tienes que pasar por diferentes entrenamientos, por diferentes circunstancias para poder llegar a tener ese nivel. Ahora, otra cosa importante, dice, he acabado la carrera. No cabe duda que todos tenemos un objetivo en la vida y un propósito y una meta. Pero ¿será que todos al final de la vida llegan a la meta? ¿O al final de la vida llegaron a la meta y todavía están bien
y están robustos y están listos para seguir peleando. Qué lindo es llegar a un nivel donde tú dices, terminé la carrera, estoy bien ahorita en este momento, pero puedo estar mejor. Qué lindo es haber llegado a un punto donde tú te sientes realizado como hombre, como mujer, cuando ves a tus hijos grandes, cuando los ves graduados, cuando los ves que te están honrando por todo el esfuerzo que tú hiciste como padre. Qué lindo es ver testimonios en Estados Unidos, en Guatemala, en México, en diferentes naciones, de gente que cuando vio a sus padres, que eran personas que tenían limitaciones económicas, personas que tenían pobreza extrema. Y entonces los hijos cuando vieron ese cuadro, en lugar de venir y tirarse al abandono o sentirse frustrados, sacaron fuerzas, se volvieron combativos, se volvieron gente de poder. Y he visto continuamente que muchos hijos que pasaron o que pasamos, porque yo también pasé por ese tipo de aflicciones, que pasamos por ese momento, tenemos más galleta, más fuerza que algunos que no tuvieron que pasar por todo eso. Entiendo también que hay otros que aunque no hayan pasado por eso, se superaron y son grandes personajes. Alabado sea Dios por eso. No puede ser totalmente una generalidad lo que estoy diciendo, pero lo que estoy diciendo es que cuando una persona sufre y se dispone en el sufrimiento a superarse, a graduarse. Hoy en la mañana estaba hablando con una persona que me decía, bueno, yo fui jardinero, pero me puse a estudiar y me gradué de abogado y ahora soy un administrador. Entonces, qué precioso es cuando una persona en medio del proceso se convierte en un soldado de la vida. Porque mire, hay diferentes tipos de soldados. Están los soldados de Cristo. Y qué lindo es servir a Cristo como un buen soldado, como un misionero. Pero hay soldados de la vida que bajo el poder del Espíritu Santo dan un buen testimonio. Tal vez no serán ministros a tiempo completo o ministros primarios, pero son personas que dan un buen testimonio, que son combativas, que defienden la causa del Señor y que están enfocados en entender qué es lo que a Dios le agrada. Porque puede ser que a nosotros nos agrade ciertas personas, pero puede ser que a Dios no le agraden esas personas. Me recuerdo esto muy bien cuando el rey Saúl había recibido la orden de ir a la guerra contra Amalek y destruir todo Amalek y que Dios le iba a dar el respaldo. ¿Por qué es que Dios le iba a dar el respaldo para destruir a esa ciudad de Amalek? ¿Por qué será que Dios había levantado en guerra a Saúl contra ellos? Porque esa gente era mala, venía de una raíz de maldad, eran mala gente. Y entonces en aquel tiempo, el mantener, fíjense que estamos hablando de poco más o menos 3000 años atrás. Entonces, el mantener a esa gente en la condición en la que estaba era un peligro para Israel como nación. Y entonces viene el rey Saúl y no destruye a Amalek, se compadece, empieza a entrar en un convenio con ellos y salva al rey de Amalek, que era Agag, Agag Amalecita. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que de pronto más adelante, 400 años después, en el tiempo de la reina Esther, se levanta Agag, hijo de Amedata, Agageo, un descendiente de Agag, de los que no había destruido Saúl, y se levanta a presentar un edicto de muerte en contra del pueblo de Israel. Y la reina Esther, siendo de la tribu de Benjamín, y el rey Saúl siendo de la tribu de Benjamín, lo que no hizo el rey Saúl lo hizo la reina Esther. Y la reina Esther tomó esa vara y se presentó delante del rey a clamar por el pueblo. Entonces, ¿qué significa esto? Que la reina Esther se convirtió en un soldado para presentarse delante del rey como un ejército abanderado, mire, sin armas, y que invitó al rey a un banquete, donde en el banquete el que iba a salir destruido era Amán. Y entonces, ¿qué significa esto? Cuando en un país se quieren promulgar leyes de destrucción a la vida, mire, ese país empieza a estar catalogado dentro de los países que derraman sangre inocente. Entonces, tenemos que estar cuidadosos de esto. Santiago 5:13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas.
Entonces, ¿qué significa esto? Que en los momentos de aflicción son momentos de oración, son momentos de comunión con el Padre. Y entonces esos momentos de oración son parte de la armadura que Dios nos da. Dios nos da 7 elementos importantes para que nosotros tengamos la armadura de Dios y que seamos buenos soldados. El problema es que no todos alcanzan a tener los 7 elementos o algunos no alcanzan a llegar a ser a la estatura de soldados, sino que se quedan como pescadores o como atletas. Pero el ser soldado significa una persona en el Señor combativa, que su nivel de voz, su nivel de criterio, su nivel de sabiduría y de espiritualidad permiten que tenga una opinión certera que puede llegar al corazón de muchos y cambiar no solo familias o personas, sino que puede llegar a cambiar naciones. Esto me recuerda mucho acerca de aquel hombre, aquel pastor que dijo, yo tengo un sueño. Y ese pastor llamado Martin Luther King fue el promotor de la defensa de toda la comunidad afroamericana y los derechos que esta comunidad afroamericana tenía que tener en los Estados Unidos de América. Es interesante que un país tan avanzado en los años 60 todavía tenía grandes problemas de racismo. Y entonces este hombre se levanta y extiende su opinión como un león, como una voz, como una trompeta, como un profeta de lo que iba a venir. Y el hombre es asesinado y muere, pero peleando por su ideal. Imagínense usted qué tremendo. Podría decir de esta manera que Martin Luther King se convirtió en un mártir, pero él previamente se preparó para eso, se llenó para poder enfrentarse a saber cuánto gigante político, cuánto gigante gubernamental, cuánto gigante ideológico, cuánto gigante que se levantó en contra de él, pero él como un buen soldado de Cristo iba adelante, hablando acerca de lo que él creía, de sus convicciones. Una de las cosas que el cristiano ha estado olvidando en estos tiempos son sus convicciones, sus convicciones. Tenemos que ser cristianos convencidos de convicción, estando plenamente convencido de esto, que el que empezó en ustedes la buena obra, la va a terminar. Entonces ustedes, yo y todos los que creemos firmemente en el Señor Jesucristo, tenemos que llegar a la estatura de soldados. ¿Cómo podemos hacerlo? Teniendo diferentes elementos espirituales que nos van a ayudar a nuestra vida de fe, de amor y de esperanza. Mira lo que dice acá en Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estad firmes. Fíjense, y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Qué es la primera orden que uno aprende en el ejército? Pónganse firmes, soldados. O sea, la firmeza es algo poderoso en el ejército. Tienes que estar firme. La primera orden del pelotón es aprender a estar firmes. Ahora, otra cosa importante. Mira lo que dice acá. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Los lomos en la Biblia representan el lugar donde se procesa el engendramiento. O sea, los lomos representan los órganos reproductivos. Entonces, cuando tú te reproduces en la verdad, estás trasladando a la nueva generación principios, valores y cosas maravillosas que esa generación va a poner por obra. Hace unos días estaba pensando mucho porque una persona se me acercó y me dijo, hermano, qué tremendo todo lo que usted ha hecho por sus hijos, lo que ustedes con su hogar, con su esposa han hecho por sus hijos. Pero la realidad me puse a meditar, ¿qué hemos hecho si no es lo que teníamos que hacer? ¿Verdad? O sea, todo padre tiene que darle principios y valores a sus hijos. Siéntese, coma bien, ore por sus alimentos, ore antes de acostarse, pídale a Dios, crea, vaya a la iglesia, lea, entienda lo que está leyendo, lo que está oyendo, sea firme en sus convicciones, cosas
perdone, no tienen que tener ninguna honra o mérito porque es parte de nuestra responsabilidad. Acuérdate que la Biblia dice que somos siervos inútiles porque solo hicimos lo que teníamos que hacer. Imagínate en cuántos estamos en ese lapso. Y los que no hicimos lo que teníamos que hacer, ¿en qué categoría estamos? Si los que hicieron lo que tenían que hacer son inútiles. Entonces, tenemos que entender, hermanos amados, todos, que debemos de ceñir nuestros lomos, apretar nuestros lomos para poder engendrar con la verdad. Y la verdad a veces cuesta sostenerla en la boca. A veces cuesta mantenerla como parte de nuestra integridad y de nuestros valores. La verdad es una potestad y es un hombre llamado Jesucristo. La verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Él espiritualmente representa tres cosas: el camino, la verdad y la vida. ¿Tú tienes esas tres cosas? ¿Estás bien encaminado en tu vida? Es una pregunta que le debes de hacer a tus hijos, a los que siguen tu ejemplo. ¿Estás bien encaminado? ¿Verdad? ¿Amas las cosas verídicas? ¿Amas vivir en verdad? ¿Amas también la vida? ¿Amas la vida Zoe, que es la vida del espíritu? ¿O estás conformado a amar tu vida de la carne? El que ama su vida la perderá, dice la Biblia. Pero no significa que nosotros tengamos que odiar nuestra vida cotidiana, sino que debemos de no apegarnos a lo temporal, sino que a lo eterno. Ahí es donde pasamos a entender la vida Zoe, la vida del espíritu, que es la que nos va a nutrir y nos va a llevar a otra dimensión. Luego dice vestidos con la coraza de la justicia, porque la coraza de la justicia es precisamente lo que va a guardar nuestro corazón y lo va a mantener en equilibrio. Porque un corazón injusto es un corazón desequilibrado, pero un corazón justo es un corazón equilibrado. Y tenemos que aprender, hermanos amados, a poder comprender el valor de la justicia en un país. Porque si la justicia se vende para poder promulgar leyes que favorecen las atrocidades, las perversidades, la iniquidad, entonces ese país, al corromperse, sus generaciones siguientes van a ser generaciones corruptas a un nivel no solo del ladronismo que existe en muchos países, sino que a nivel del pensamiento y del corazón del hombre, que es lo peor cuando se contamina, es lo peor, es la peor contaminación. Porque ¿cómo puedes tú sacar y purificar el corazón de un hombre si no es solamente por un medio que es la sangre poderosa de Cristo Jesús? Entonces, aquí hay un punto bien interesante porque la coraza de justicia, coraza es cubrir tu corazón con la justicia. Y dice, calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz, que tu caminar esté ligado a poder predicar de Jesucristo y de la obra que Él ha hecho en tu vida y de cómo es que ha cambiado tu ser. Aparte de eso dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos encendidos de fuego del maligno. Y esto es algo también muy tremendo porque tu corazón tiene que estar guardado de todos esos dardos encendidos. Cuando la gente te habla mal de ti, cuando te calumnia, cuando te difaman, cuando estás pasando por un momento donde a nadie le caes bien, cuando en algún momento tus mismas autoridades, dígase incluso tus padres, tus maestros, tus jefes en el trabajo, te insultan o en algún momento te hacen una injusticia o te tratan mal, ahí en ese momento es cuando tú te levantas y empiezas a levantar el escudo de la fe para proteger tu corazón y decir, creo en Cristo, creo en su obra redentora, creo que Él puede cambiarme, creo que Él puede protegerme de este tipo de ataques. Y luego dice el yelmo de la salvación, que en tu mente esté el casco de la salvación, que tus pensamientos por completo estén entregados a Cristo. Imagínate un soldado de esa categoría. Imagínate, se convertiría en un ganso salvaje, solo que a nivel espiritual. ¿Qué pasaría eso? Que puede trabajar en equipo, que no está peleando con los hermanos, que no los está difamando, que no está trasladando chismes. Es un soldado espiritual de élite, dispuesto a hacer cualquier cosa por aquel que lo reclutó como soldado.
aquel que está dispuesto a levantarse en batalla contra cualquier ejército de cualquier categoría, que no le teme a nada, que no le teme a entregar su vida por la causa de Cristo. Ese es un soldado del que estamos hablando. Es un soldado élite en las fuerzas especiales del Señor. Y dice la palabra que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, no podemos nosotros ir a la batalla si no tenemos espada, si no tenemos armamento. Tenemos que aprender a amar la palabra, a amar lo que la palabra dice, entenderlo, escudriñarlo, profundizarlo en nuestro corazón y guardarlo ahí como un mayor tesoro para que nosotros, siendo vasos de barro, tengamos un tesoro adentro. Pero por último, oye lo que dice acá, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Te voy a hablar por un momento de lo que es orar y de lo que es perseverar, porque perseverar es seguir insistiendo en lo que estás haciendo, a pesar de cualquier conflicto o cualquier oposición que tengas. Eso es perseverancia. La perseverancia distingue a aquellas fuerzas élite que no importa cuántos estén cayendo, ¿verdad? Yo me recuerdo hace algún tiempo se estrenó una película que hablaba de la vida de un hombre, perdóneme que voy a decir esta expresión, de un hombre extraordinario. Y digo que perdóneme porque no pretendo que usted piense que estoy idolatrando a nadie, sino que estoy admirando la labor que él hizo. Su nombre era Desmond Doss. Desmond Doss, un hombre que tenía principios bíblicos muy aferrados a su corazón, a su vida, y decidió enlistarse en el ejército de los Estados Unidos. Y en el momento en que estaba en la guerra, él se opuso firmemente a usar un arma, porque él se había enlistado en, en el ejército de los Estados Unidos para salvar vidas, no para portar armas. Y durante todo el tiempo que hubo el momento de la batalla, empezó a salvar gente en el momento más cruento de la batalla, a tal punto que empezó a lanzar por medio de una red que había ahí a cada uno de sus compañeros y fue salvando a cada uno de ellos. Y en el momento en que las fuerzas no aguantaban, ya no le daban, él decía, Señor, dame uno más, dame un alma más. Dame un alma más, Señor. ¿Cuántos de nosotros podríamos ser soldados a ese nivel donde nuestro clamor sea, dame un alma más, día a día, dame un alma más? Y entonces que ese clamor se convierta en nuestro ejercicio de vida, en nuestra forma de combatir y de ganarle almas al enemigo. Que el cristianismo se convierta una vez más en en la doctrina de mayor crecimiento en todo el mundo. Que eso ahora el Islam nos ha ido quitando ese récord que teníamos. Pero ahora necesario es que la iglesia retome las sendas antiguas, las sendas eternas, las sendas Olam, y que realmente alcancemos a cuanta alma venga para el ejército de Dios. Hoy yo te estoy invitando a que seas parte de ese ejército, a que seas como un Desmond Doss, que en algún momento empezó a salvar a sus amigos, pero en medio de esa fuerza espiritual que tomó, de ese ímpetu espiritual, empezó a salvar también a sus enemigos. Empezó a salvar a sus enemigos y cuando vimos empezaron a bajar todos esos asiáticos también y la gente se asombraba, pero ¿qué está haciendo Dos? ¿Qué está haciendo Dos? No cabía en la mente de sus comandantes, pero como ya había él generado un testimonio, entonces nadie le recriminaba nada, porque él lo que estaba haciendo era hacer lo que Dios le dijo que hiciera, salvar vidas, sin importar si era de su ejército o del ejército contrario. Y esas vidas del ejército contrario fueron salvadas. Se ganó varios corazones púrpura, un hombre condecorado por el presidente de los Estados Unidos, y hay hasta una película que se hizo acerca de Desmond Doss. Yo me pregunto, ¿no sería él un ganso salvaje? ¿No sería él un verdadero ganso salvaje? Porque claro que Mike Hoare era un ganso salvaje con armas terrenales, con diferentes tipos de ametralladoras, antiaéreas y todo, destrozando al enemigo. Pero Doss, a diferencia de él,
salvaba incluso al que era el enemigo. ¿Cuántos de nosotros con nuestras actitudes no nos hemos hecho enemigos de Dios? Cuando nuestras actitudes a Él no le agradan, lo entristecen, cuando nuestras actitudes nos hacen alejarnos de Él, nos hacen estar fríos o tibios. Pero el Señor quiere que tú estés en una temperatura excelente y extraordinaria. El Señor quiere que tú estés bien, que tú te conviertas en ese soldado, en el soldado de Cristo, en un ganso salvaje, en alguien que pueda trabajar en equipo, junto con su familia, empezando con la familia. Me recuerdo que para la pandemia, cuando se cerraron las puertas y todo, una cosa que me alarmó mucho de mi hija fue que fue a comprar una cantidad de pasta. Era cantidades de fideo que ella había ido a buscar al supermercado y había llevado unas grandes cajas llenas de fideo que pasamos como 6 o 7 meses comiendo fideos. Pero lo que me asombró bastante fue la actitud de ella, de decir, tengo que llevar algo para mi familia, tengo que llevar algo para que mi familia tenga por si en algún momento nos hace falta esto o aquello. Me recuerdo que la pandemia para nosotros fue tal vez uno de los momentos más lindos de nuestra vida como familia, porque nos permitió estar juntos, nos permitió hacer devocionales juntos desde casa, nadie podía salir, teníamos más tiempo para platicar. Y fíjese que es tremendo porque a veces esas cosas se nos olvidan, ¿verdad? Pasamos en el día a día como en un círculo muy rutinario de actividades que en lugar de acercarnos o de fortalecernos como familia, nos alejan. Y entonces, ¿será que vale la pena hacer esas actividades? ¿O será que podríamos volver otra vez a empezar en algunas cosas que hemos hecho mal? ¿Será que habrá esa oportunidad todavía? ¿Será que tu familia todavía te acepta luego de estar tan distante por tantos años? ¿Será que tu familia desea hablarte si tú les hablas? ¿Será que aquella mamita o aquel papito que en algún momento no fueron precisamente los mejores padres para ti, ahora desean oír de ti unas palabras y tú estás incomunicado con ellos? ¿No sería conveniente que hicieras esa llamada telefónica que por muchos años tal vez no la has hecho? O esa visita a esa viejita o a ese viejito que están esperando, reconociendo por varios años sus errores, sus falencias como padres, llorando internamente porque tal vez no te pudieron dar lo mejor y ahora tú estás en la disponibilidad de convertirte como en un ganso salvaje y regresar al lugar cálido del hogar y decir voy a ir a calentar el hogar que se enfrió, el hogar de mis padres, que tengo años de no comunicarme con ellos, o de tal vez volver al hogar de mis hijos, de los cuales me divorcié cuando me divorcié de su mamá, de poder establecer de nuevo una comunicación con ella, tal vez no buscando una relación o una renovación de lo que estaba antes, sino que buscando la relación otra vez con los que en algún momento rompiste esa relación. ¿Qué pasa si el ir al campo contrario es precisamente ir a los tuyos? ¿Qué pasa cuando los tuyos te abandonaron o cuando te convertiste al cristianismo? Ellos se burlaron de ti, pero ahora necesitan verte. Tal vez las circunstancias de la vida los han hecho más vulnerables, más sensibles, y tú ahora como un buen soldado, como un buen ganso salvaje, estás regresando a las aguas cálidas, estás regresando al momento donde tal vez había un colapso y se había detenido, enfriado, alejado, destruido esa relación. Y ahora como que existe probablemente un temor en tu corazón de poder ir a reconquistar esa tierra que perdiste. Y Dios te está diciendo, ve, regresa, ve a los tuyos, regresa, háblales. Y entonces tú puedes ser que pienses, pero me trataron mal, ve y pídeles perdón. Pero yo no tengo por qué pedir perdón, no importa, ve y humíllate. Y entonces te vas a convertir en un soldado de élite
que a pesar de sus mismos sentimientos, sus mismas razones, su misma manera de pensar, ha cambiado, se ha transformado en una forma de pensar distinta que pueda conmocionar aquellas mentes de la familia que te habían dado por muerto, por perdido, por alejado, por aquella persona que nunca había hablado con ellos. Hoy te estoy diciendo, regresa, regresa y habla con aquellos que en algún momento te voltearon el rostro. Y si tú estás en Estados Unidos, llama, llama, saluda y manda un dinero para poder honrar la vida de tus padres. Me recuerda esto, la historia preciosa del hijo pródigo. Cómo regresó el hijo pródigo a casa. Cómo fue que se recordó y dijo, oh, en la casa de mi padre. Hasta los jornaleros tienen más de lo que yo tengo aquí. Reconoció la prosperidad, la fortuna, la bendición que había en la casa del padre. Hoy Dios te invita a que regreses a su casa, a la casa del Padre, a la casa de Dios. Si tú no eres convertido, si sientes que este mensaje está invitándole a tu corazón a aceptar a Cristo, cierra conmigo tus ojitos ahí donde estás y órale al Señor de esta manera, repitiendo conmigo esta oración. Padre que estás en el cielo, hoy te doy gracias por mi vida, porque me has permitido vivir tantos años en esta tierra. Sé que hay una gran cantidad de cosas que no te agradan de mí, Señor. Sé que he pecado contra el cielo y contra ti. Sé que he pecado. Pero te ruego, Señor, que a través de tu sangre preciosa me limpies, me sanes, me transformes, me cambies. Hoy quiero abrirte las puertas de mi corazón de par en par. Te quiero reconocer como el Señor de mi vida, como mi Señor y Salvador. Y Padre, hoy acepto el regalo de tu Hijo Jesucristo para que Él se convierta el día de hoy en el gobernador de mi vida. Y que ya no sea yo el que tome las decisiones, sino que seas tú, Señor, morando en mí, el que tome las decisiones. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador y te doy gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz y por tu gran amor derramado en cada gota de sangre. Gracias te damos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Bueno, te espero. Si vas a San Francisco, California, te espero allá en la Isla del Tesoro, Treasure Island, 401 13 Street, en San Francisco, California, o me puedes llamar al más 1-415-410-4013. Más 1-415-410-4013. Es mi teléfono personal y con todo gusto te voy a atender. Me puedes llamar por WhatsApp para que podamos tener una conversación o me puedes dejar un audio. Va a ser un privilegio poderte atender. Para mí es una gran bendición estar en sus hogares. Les quiero recordar de que nuestros servicios son los días miércoles de 7 a 10 de la noche y los días domingos tenemos 4 servicios. Tenemos 2 iglesias, una que está en San Pablo, California, 13041 Street, San Pablo Avenue, San Pablo, California. 13041 San Pablo, San Pablo Avenue en San Pablo, California. Y mi teléfono es más 1-415-410-4013. Soy el apóstol Fernando Campos. Espero que tú puedas estar con nosotros. Y va a ser una gran bendición poderte atender, recibir, ministrar, aconsejar. Lo que tú necesites de nosotros, vamos a pedirle al Señor que nos dé la fuerza para poderte ayudar y poder hacer que tú puedas pues estar recibiendo la palabra de Dios por estos medios. Puedes tú ir el día domingo. En la mañana estamos en San Pablo. A las 9 de la mañana es el primer culto y a las 11 es el segundo culto. Y en la tarde puedes ir a San Francisco, en la Isla del Tesoro. A las 3 de la tarde el primer culto y a las 5 de la tarde el segundo culto. Espero en Dios poder contar con tu presencia y que puedas estar con nosotros, ya sea físicamente en nuestros lugares
de congregación o también virtualmente a través de estas plataformas donde nos estás viendo o en el canal Conectados con Dios. Va a ser un privilegio recibirte. Que Dios te bendiga y espero que pronto puedas estar con nosotros. Me he dado cuenta que han habido muy buenos amigos, amigos de necesidad y que siempre están para ayudarme. Valorar una amistad en este tiempo. Muchas personas no tienen ese consejo y desaprovechan el poder tener buenos amigos. La historia de David y de Jonatán. Cuando vamos a la Biblia y buscamos de Jonatán, significa regalo de Dios o el que Dios. Tan importante es que Dios te dé un amigo con quien puedas caminar, abrir tu corazón y poder desahogarte en los momentos de necesidad, tristeza, los momentos difíciles que pasas. Pero dice la palabra, libro de Proverbios 30:32, porque el Señor detesta al perverso, pero es el mejor amigo del hombre honesto. ¿Qué es la amistad de Dios? Acuérdate que Abraham estaban como amigos. Podemos ver también que Moisés y él son amigos. Tan importante es tener a Dios como tu amigo. El Señor te va a revelar lo que va a hacer. Cuando iba a destruir, habló con Abraham y Abraham tuvo el tiempo para poder interceder por Lot fuera rescatado. Tan importante que es tener una amistad divina, la amistad de Dios. Basta con observar lo que hace un niño para darse cuenta si es bueno. Cuando las amistades empiezan desde niños y van creciendo, madurando. Y entonces hay amigos grandes e en todo momento parecen como que fueran hermanos de uno. Tan ese tipo de personas a tu lado. Definitivamente no vas a tener en esta vida cuando tienes personas con las cuales has cultivado relación. La honestidad se aprende en casa. Los padres son de la conducta de los hijos. Y cuando hay buenos valores, enseña a los hijos a tener amigos, a cultivar esas en momento crítico van a salir en pos de ti para. Así que Dios te bendiga y espero que puedas poner este consejo. No olvides cultivar buenas amistades. Que Dios. He hecho toda mi ansiedad sobre él, siempre cuida de mí. Él es mi paz, Él es mi paz. Él es mi paz. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Eso es lo que dijo Jesús acerca del rebaño. Y nos comparó a nosotros con estas ovejitas que usted ve acá. Es bien importante saber que el Señor en un momento en que iba a sanar a una persona y los religiosos de aquel entonces lo cuestionaron y lo criticaron, Él dijo, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Y si ustedes pueden ir a rescatar una oveja, ¿por qué no me dejan a mí poder rescatar un alma? Es bien importante que nosotros en la Biblia
somos comparados como ovejas. Aquí tengo el arma de un pastor, un cayado. Este utensilio tiene básicamente dos partes, una que es un gancho y otra que es básicamente una vara. La parte del gancho sirve para que los corderitos que ahorita están de alguna manera clamando atrás sean atraídos y que precisamente en esta parte de acá quepa el cuellito del cordero que usted ve aquí. Si ese cordero se extravía, si ese cordero le pasa algo, el pastor tiene que inmediatamente vigilar y poder atraerlo con el cayado. Pero si una ovejita grande quiere lastimar a una pequeña, entonces utilizamos esta vara para poderla corregir. Es bien importante que este utensilio lo utilicemos nosotros los pastores en la formación de nuestro rebaño, de las almas que el Señor nos ha puesto a cuidar. Es necesario dialogar, que es esta parte, y es necesario corregir, que es esta parte. Cuando tenemos las dos cosas, un alma puede ser bien formada. Muchas veces por falta de una formación adecuada, nos desviamos en el camino, nos descarriamos. Hay diferentes tipos de oveja. Hay una ovejita engordada, hay una ovejita madura, hay una oveja descarriada y otra perdida. Hay ovejitas enfermas y también recién nacidas. Cada una de ellas necesita un trato especial. De igual manera tu alma necesita un trato especial cuando empiezas en el camino del Señor. Es bien importante conocer su voz. Cuando tú empiezas a reconocer la voz de Cristo en tu vida, tu corazón, tus pensamientos, tu forma de caminar, tus obras, todo va cambiando. Te vas volviendo una persona más genuina, una persona más entregada y también entra dentro de ti un sentir de inocencia. Así como tú puedes ver este rebaño, ovejitas inocentes que pastan, que se alimentan, que están dispersas y que cada una de ellas está el día de hoy alimentándose con este pasto tan verde y tan hermoso que hay en este lugar. De igual manera la palabra de Dios. La Biblia dice claramente en el Salmo 23 que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará y en delicados pastos me hará descansar. Esto es precisamente lo que Dios quiere para tu vida, que tú descanses y que te sientas gozoso en el contacto o en el entorno en el que tú vives. Y que tú puedas disfrutar juntamente con tu familia, con tus hijos, como que fuera un rebaño, solamente que no de ovejas literales, sino que de ovejas espirituales. Es por eso que te invito a que le entregues tu corazón a Cristo. Él va a cambiar tu vida, se va a convertir en un pastor para ti. Y los ministros de Dios vamos a utilizar este utensilio tan hermoso a nivel espiritual para que tú puedas crecer. Vamos a dialogar contigo, vamos a corregirte y vamos a formarte para que tú puedas tener una vida llena de bendiciones. Que Dios te bendiga y espero que este video sirva de bendición para ti. Cristo es mi paz, pues ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz.
Cristo es mi paz, pues ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él. Siempre cuida de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él. Siempre cuida de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él. Siempre cuida de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Él es mi paz. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Eso es lo que dijo Jesús acerca del rebaño. Y nos comparó a nosotros con estas ovejitas que usted ve acá. Es bien importante saber que el Señor, en un momento en que iba a sanar a una persona y los religiosos de aquel entonces lo cuestionaron y lo criticaron, Él dijo: ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Y si ustedes pueden ir a rescatar una oveja, ¿por qué no me dejan a mí poder rescatar un alma? Es bien importante que nosotros en la Biblia somos comparados como ovejas. Aquí tengo el arma de un pastor, un cayado. Este utensilio tiene básicamente dos partes, una que es un gancho y otra que es básicamente una vara. La parte del gancho sirve para que los corderitos que ahorita están de alguna manera clamando atrás sean atraídos y que precisamente en esta parte de acá quepa el cuellito del cordero que usted ve aquí. Si ese cordero se extravía, si ese cordero le pasa algo, el pastor tiene que inmediatamente vigilar y poder atraerlo con el cayado. Pero si una ovejita grande quiere lastimar a una pequeña, entonces utilizamos esta vara para poderla corregir. Es bien importante que este utensilio lo utilicemos nosotros los pastores en la formación de nuestro rebaño, de las almas que el Señor nos ha puesto a cuidar. Es necesario dialogar, que es esta parte, y es necesario corregir, que es esta parte. Cuando tenemos las dos cosas, un alma puede ser bien formada. Muchas veces, por falta de una formación adecuada, nos desviamos en el camino, nos descarriamos. Hay diferentes tipos de oveja. Hay una ovejita engordada, hay una ovejita madura, hay una oveja descarriada y otra perdida.
Hay ovejitas enfermas y también recién nacidas. Cada una de ellas necesita un trato especial. De igual manera, tu alma necesita un trato especial cuando empiezas en el camino del Señor. Es bien importante conocer su voz. Cuando tú empiezas a reconocer la voz de Cristo en tu vida, tu corazón, tus pensamientos, tu forma de caminar, tus obras, todo va cambiando. Te vas volviendo una persona más genuina, una persona más entregada, y también entra dentro de ti un sentir de inocencia. Así como tú puedes ver este rebaño, ovejitas inocentes que pastan, que se alimentan, que están dispersas y que cada una de ellas está el día de hoy alimentándose con este pasto tan verde y tan hermoso que hay en este lugar. De igual manera la palabra de Dios. La Biblia dice claramente en el Salmo 23 que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará y en delicados pastos me hará descansar. Esto es precisamente lo que Dios quiere para tu vida, que tú descanses y que te sientas gozoso en el contacto o en el entorno en el que tú vives, y que tú puedas disfrutar juntamente con tu familia, con tus hijos, como que fuera un rebaño, solamente que no de ovejas literales, sino que de ovejas espirituales. Es por eso que te invito a que le entregues tu corazón a Cristo. Él va a cambiar tu vida, se va a convertir en un pastor para ti. Y los ministros de Dios vamos a utilizar este utensilio tan hermoso a nivel espiritual para que tú puedas crecer. Vamos a dialogar contigo, vamos a corregirte y vamos a formarte para que tú puedas tener una vida llena de bendiciones. Que Dios te bendiga y espero que este video sirva de bendición para ti. Bendiciones. Qué alegre estar siempre compartiendo con ustedes los días miércoles. En esta ocasión estamos dando un tema que se llama Atrévete Ganso. Esta es la segunda parte. Quisiera en algún momento recordarte, o no sé si tú lo has visto, que los gansos cuando cruzan los cielos van en forma de flecha. La Biblia habla mucho acerca de las flechas, pero una de las cosas bien tremendas que habla la Biblia acerca de los arqueros es que es una guerra a distancia. Los arqueros no tienen una pelea cuerpo a cuerpo y cuando lanzan desde puntos donde ellos se sienten fortalecidos, ya sea por una muralla o por una trinchera, o dependiendo de qué tipo de arqueros y el lugar donde se coloquen. Regularmente los arqueros se colocaban en lugares altos, pero a veces las necesidades eran diferentes y entonces tenían que ponerse en lugares bajos, pero en contadas excepciones. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el tema bíblico? Me recuerda mucho el proceso en línea que inventó Henry Ford para poder fabricar su famoso modelo T. ¿Y qué tiene que ver el modelo T y el proceso en línea? En una frase que es muy interesante que dijo Henry Ford: llegar juntos es el principio, mantenerse juntos es el progreso, trabajar juntos es el éxito. Entonces, esto es un principio que, aunque en administración fue puesto en práctica en aquel precioso modelo de proceso en línea, ¿verdad? Valga la redundancia, el proceso en línea era que una persona ponía el chasis, otra ponía las llantas, otra ponía el motor, y en fin, el carro que antes se tardaba varios días en hacerse porque solamente lo hacían un par de personas, ahora varias personas en un proceso en línea, colocando cada quien la parte que le correspondía, se podían producir más carros. Esto en el ejército también se puede resumir de esta forma: la unión hace la fuerza. En el ámbito espiritual dice: 1 hace huir a 1000, 2 hacen huir a 10,000. Miren el poder sinérgico que hay. Cómo es que cuando se trabaja en equipo se pueden hacer mayores cosas. Cuando nosotros vemos la oración, la más famosa de la Biblia, que es el Padre Nuestro, oiga lo que dice acá en Mateo 6:9. Vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en el cielo. Fíjate que dice Padre nuestro, no es Padre mío, no es Padre tuyo, es de todos. Solamente esa frase engloba un proceso de unidad. Y la realidad es que
lo que el enemigo quiere es robar, matar y destruir. ¿Cómo lo logra? Metiendo cizaña. ¿Cómo lo logra? Dividiendo. ¿Para qué? Para que los aprobados sean apartados de los reprobados. O sea, Dios permite que haya división. La división la provoca el enemigo. ¿Pero para qué? Para ver quiénes están de su lado y quiénes están del lado de Dios. Ahora, el punto es que cuando estamos hablando en la principal oración, la primera fase o la primera frase que dice esa oración trata intrínsecamente de la unidad. Y yo te pregunto, ¿cómo puede ser una familia fuerte si todos los miembros están cada quien por su lado? ¿Cómo puede ser un hogar realmente hogar, o sea, que viene de la palabra hoguera, o sea, calidez, fogata, calor, ¿verdad? Enternecimiento, dulzura, apego, si todos están divididos? Entonces, la oración del Padre Nuestro se va a hacer realidad en nuestra vida cuando realmente todos estemos entendiendo en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo nuestro ser, en el espíritu, que es la unidad. Y entonces dice, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero después dice, danos. Fíjate que Él no está pidiendo solamente por Él, sino que por todos. Danos nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos han ofendido, a nuestros deudores. Y entonces aquí hay un principio que en la Biblia se llama el principio de reciprocidad. Yo te doy, tú me das. Yo siembro frijoles, obtengo frijoles. Yo siembro uvas, obtengo uvas. Así como mides, así te serás medido. Medida buena, apretada, remecida y rebosante. Has dado, recibirás medida buena, apretada, rebosante y remecida. Y porque todo lo que el hombre siembra, también cosecha. Es un principio de reciprocidad. La reciprocidad es algo muy importante porque nos hace que nos unamos. Yo te doy, tú me das. Yo te perdono, tú me perdonas. Yo te amo, tú me amas. Yo te sirvo, tú me sirves. Y entonces en esa medida va creciendo ese poder llamado unidad. El ejército tiene determinados lemas. Uno de los lemas más importantes es recogemos a nuestros heridos. A nadie dejamos atrás y nos llevamos a nuestros muertos. Entonces, uno de los esfuerzos máximos del ejército es que en medio de un combate, en medio de una guerra, salvar, tratar la manera de que todos lleguemos a un puerto seguro, tratar la manera que ninguno del pelotón se pierda, pero si alguien se pierde, tratar la manera de llevarnos hasta el cadáver, pero no que dejarlos atrás. Entonces, eso es un espíritu de unidad. No siempre se puede hacer realidad a la hora del combate, porque llega un momento en que la guerra arrecia, pues se tiene que quedar probablemente herido o muerto alguien. Pero el ideal, lo ideológico del ejército es no dejar a gente atrás. Entonces dice acá, no nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Entonces, esto requiere entender lo que significa el valor de un compromiso. Fíjate lo que dice acá. El valor de un compromiso está dividido en 5 facetas, que son sumamente importantes a la hora de que tú perteneces a un ejército espiritual, a un ejército de oración, de liberación, de visitación, de intercesión. Cuando tú estás clamando, cuando estás clamando por tus hijos, por tu esposa, por tu esposo, por las necesidades de la nación, cuando estás clamando por tus líderes espirituales, es necesario que tú entiendas estos 5 principios. Confianza, comunicación, complementariedad, coordinación y compromiso. Esos 5 factores son factores específicos del ejército. Si tú estás en el ejército, tienes que tener esas 5 cosas. Confianza, comunicación, complementariedad, coordinación y compromiso. Si tú tienes esas 5 cosas, no solamente vas a llegar a ser un buen soldado, sino que te vas a distinguir dentro del ejército si los logras llevar a un nivel superior. La Biblia dice en el libro de Jeremías 17:7, bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Fíjate, ¿qué significa eso? O sea, ¿en quién estás confiando a la hora de un problema?
¿Qué es lo que haces en medio de una situación de nivel extremo? Cuando sientes que todo el mundo te abandonó o te quedaste solo en el asunto. Me recuerda mucho a Eleazar, hijo de Dodo, que el ejército lo dejó y se quedó él solo con su espada y empezó a combatir y a combatir. Cuando dice la palabra que encontraron a Eliezer porque lo regresaron a buscar, había derribado a 800 hombres con su espada, y no solamente eso, se le había pegado con la sangre del enemigo la espada a la mano. Imagínense usted qué fotografía más sangrienta, más terrible, más espeluznante, impactadora, que vienen y encuentran a aquel hombre que ha peleado y que ha derribado a 800 hombres con su espada. Yo en algún momento he hecho chistes y digo yo, ese Eleazar ha de haber quebrado piñatas desde muy pequeño, porque, Dios mío, era tremendo para la espada, tremendo para hacer mella en el ejército enemigo. Me recuerda también a Sansón, que con una quijada de burro derribó a una gran cantidad de hombres. Y entonces, ¿en dónde está puesta tu confianza a la hora de la batalla? ¿En quién has creído en el momento en que estés en una situación difícil? ¿En dónde está puesto tu corazón? ¿De dónde viene tu valentía? ¿De dónde viene tu fortaleza cuando todo el mundo te dice, ¿cómo es que tú aguantas? ¿Cómo es que tú sigues adelante? Explícanos por qué es que tienes tantas fuerzas para hacer lo que estás haciendo. Entonces, por eso es que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, acerquémonos pues con toda confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y que hallemos gracia para la ayuda oportuna. Acerquémonos con confianza. ¿Tienes tu confianza en el Señor? ¿Puedes tú contarle las cosas que te pasan? ¿Puedes tú acercarte con corazón sincero, con corazón contrito y humilde de corazón a Él? Decirle, Señor, por favor, mira mi corazón, mira lo que me está pasando, mira mi problema. Esta situación se me ha salido de control, Señor. Y entonces cuando tú empiezas a hablar con Él en tu intimidad, puede ser que al final de este programa tú llegues a tu cuarto y te puedas encerrar y empieces a hablarle al Señor. Y le puedes expresar lo más profundo que hay en tu corazón con lágrimas derramándose en tus ojos. Probablemente recibiste una mala noticia y no tienes a quién compartírsela. O tal vez la compartiste y no te comprendieron. O no llegaron al entendimiento o te la recibieron fríamente. O simplemente te hicieron ver que tú no les importabas. Entonces, en esos momentos críticos, donde te quedaste solo, donde las cosas no salen bien, es el momento en el cual te tienes que acercar con toda confianza al trono de la gracia y de la misericordia. O sea, aunque a nadie le hayas caído bien, a Dios le caes bien. Aunque hayas cometido el mayor pecado, Dios quiere perdonarte y ponerte a cuentas para que salgas de ahí libre de toda carga, para que salgas de ahí confiado plenamente. Ahora, poniendo esto en contexto, ¿qué pasa en el ejército cuando no hay confianza? Aparece algo bien interesante, porque muchas veces nosotros no nos hemos dado cuenta que en el ejército, en medio de la batalla, muchas veces se pierde el ánimo, se pierde la confianza. Mira lo que dice la Biblia. Ten cuidado de que cuando vayas a la guerra te encuentres dentro de las filas de tu ejército a un medroso de corazón. A un medroso. ¿Qué significa eso? A un apocado, a un temeroso. Me recuerda mucho aquel momento donde están en la película del Gladiador y van a salir al combate, y aquel hombre está tan tembloroso que empieza a orinar ahí, a orinarse, porque está tan nervioso de lo que le está pasando, de que viene el momento de la batalla. Entonces, la gente que está en esa situación es la gente que muere primero porque perdió su confianza. La persona que tiene confianza en el Señor va a la batalla y derriba gigantes. Yo no vengo a ti con espada ni con jabalina. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú te atreviste a ofender, y Él me va a poner en mi mano tu cabeza el día de hoy.
y daré tu cuerpo a las aves del cielo, a las aves que van a venir y van a destrozar tu cuerpo, porque no vengo yo en mi propio nombre, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Eso es confianza. Confianza es la que tenía el rey David en el momento en que estaba enfrentando al gigante Goliat. Eso es precisamente lo que yo quiero llevarte, a que tengas confianza como un buen soldado de Cristo. ¿Quién es tu capitán? Tu capitán es el Señor. Josué, cuando se le presentó a aquel varón, le dijo, ¿y tú quién eres? ¿Eres de los nuestros o eres de los contrarios? Y aquel hombre le contestó, yo vengo como el capitán de los ejércitos de Jehová. Esto es algo interesante, porque inmediatamente Josué, siendo el líder de todo Israel, se postró delante de él y le adoró. Y le dijo, ¿qué quieres que hagamos, Señor? Entonces, esto es confianza, es confianza. La confianza es lo que le dijo Noemí a Ruth. No temas, hija mía, porque ese hombre lo que ha decidido hacer no va a descansar hasta que lo logre. Eso es confianza. Cuando dice que Abraham estaba viendo su cuerpo como muerto, no desmayó, sino que se llenó de fe, confiando en la promesa de aquel que le había dicho, tendrás un hijo. Y entonces, en los momentos de confianza, donde se prueba tu confianza, es en los momentos críticos. Confianza viene de con fe, actuar con fe, actuar plenamente convencido de esto. Mire, realmente yo veo en la Biblia muchas frases impresionantes, pero una de las que más me impacta, tengo varias que me impactan, pero de las que más me impactan es la determinación que tuvo Ruth para seguir a Noemí. No me pidas que te deje, ni que te abandone, ni que deje de seguirte. A donde tú vayas, ahí voy a ir yo. Donde tú mores, yo moraré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Ni siquiera la misma muerte nos va a poder separar. Donde tú mueras, ahí quiero que me entierren ahí, a mí a la par. Imagínate tú, qué nivel, qué nivel. Ahora, aplícalo esto a un ejército, aplícalo a tu familia, aplícalo a los tuyos, que ellos se llenen de confianza, que ellos crean que pueden, no por la fuerza de ellos mismos, sino por la fuerza de Dios operando en ellos, con confianza. La confianza es algo importante en un ejército. Cuando el medroso de corazón se levanta, cuando el cobarde empieza a hablar, puede contaminar a todos. Mira, en las mañanas cuando se forma el batallón del ejército, porque el batallón tiene por lo regular 3 compañías, cada compañía tiene 3 pelotones, cada pelotón tiene 27 personas con 3 filas de 9 personas cada una, más el sargento que lo cuida, que serían 28 personas. Ese es el pelotón. Entonces, cuando el pelotón se levanta, cuando el pelotón, toda la compañía, el batallón se levanta y todos se forman, se saca un estado de fuerza. ¿Qué significa un estado de fuerza? Ver si los pelotones están completos o hace falta alguien. Si ese pelotón le hace falta a alguien, ese pelotón pierde fuerza. Por eso es que se le llama estado de fuerza. Cuéntenme cuántos están enfermos, cuántos están evadidos. Por ejemplo, el evadido es aquel que evade estar presente. O sea, no se sabe en dónde está. Es como aquel hermano que cuando dicen hay campaña de oración, hay campaña de intercesión, no se aparece. Ese es un evadido, porque no puso ninguna excusa, no dijo en dónde estaba, sino que simplemente no llegó. Es un evadido. Pero esa es como que la primera etapa. Después está el cobarde. Ese es más delicado, porque el cobarde está presente, pero tiene un gran temor de ir a la batalla. El cobarde está, pero no quisiera estar. El cobarde es alguien que tiene doble ánimo, que tiene una dualidad de alma, que está en un punto donde dice, ¿será que voy? Yo tengo miedo. Es el cobarde, se está cobardando. Luego viene otro, que es el desertor. O sea, el desertor es el que renuncia al ejército. El que renuncia al ejército dice, ya no voy a poder continuar, ya no quiero pertenecer al ejército. Entonces, ese es un desertor. Presenta
su carta de renuncia al ejército y se va al ejército deshonrado. De tal forma que los desertores se les conoce que no pueden presentarse en ninguna base militar una vez que ya son desertores, porque deshonraron el pertenecer a ese grupo llamado ejército. Y después están los traidores, los Judas, los que, aparte de haberse salido del ejército, se van al ejército contrario a pelear contra el ejército que era a donde ellos pertenecían. Entonces, estos son niveles de desconfianza. ¿Cómo puede uno confiar en un evadido? ¿Cómo puede uno confiar en un desertor o en un cobarde o en un traidor? ¿Cómo puede confiar uno en ese tipo de personas? No puede confiar porque a la hora de la batalla, esas personas, en lugar de ayudarte, esas personas pueden ser precisamente lo que el enemigo use para que tú pierdas tus batallas. Por ejemplo, Jonás. Jonás tenía un compromiso con el Señor, pero él decidió negarse a seguir el compromiso que tenía. Y el compromiso era salvar a 120,000 almas que estaban en Nínive. Imagínese usted qué tremendo compromiso el que estaba rehusándose Jonás a hacer. Y entonces se monta en un barco que va rumbo a Tarsis, en un destino diferente al que Dios le había marcado. Y empieza una serie de tormentas y todo. El capitán del barco no sabe ni qué hacer y le dice a Jonás, quiero que ores por tu Dios. Y cuando le dice, quiero que ores por tu Dios, lo encuentra durmiendo, lo encuentra. Aragán, levántate, levántate, clama a tu Dios porque nos estamos hundiendo. Ah, yo sé por qué nos estamos hundiendo. Porque le quedé yo mal a mi Dios. Entonces, aviéntenme a mí, se va a acabar el problema. Entonces, qué tremendo es que te metas en un problema por causa de alguien que no generó confianza, alguien que no dio la talla, alguien que no se esforzó por entender el propósito de su propia vida. Las personas que no entienden el propósito de sus vidas son personas que no pueden generar confianza en otras, en los corazones de otras. Pero las personas que tienen un propósito firme en su vida, impulsan a otros a tener confianza, generan la confianza en el corazón de otros y son el ejemplo a seguir. Entonces, fíjate que es tremendo porque muchas veces tenemos en el barco de nuestra vida a Jonases que no nos permiten seguir avanzando. Esto, si lo vemos desde el panorama de lo que dijo Jesús, dijo, tengan cuidado con aquellos que son piedra de tropiezo. Porque el que es piedra de tropiezo, mejor le fuera atarse con una soga, una piedra de molino y tirarse al mar que ser piedra de tropiezo. Entonces, ¿por qué le dijo el Señor Jesús a Pedro, me eres piedra de tropiezo? Porque no estás pensando como los planes que Dios tiene para mi vida, sino que estás pensando como hombre. Entonces el soldado élite, el ganso, aquel que ha avanzado a ser un ganso salvaje en los terrenos espirituales, es aquel que ya no piensa como hombre, sino que está pensando según el propósito de Dios, aunque el propósito de Dios no se ajuste a los propósitos de los hombres, que es lo que normalmente pasa. Dice Números 12:8, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Por qué no tuviste temor de hablar contra la autoridad que yo establecí? Sino que te pusiste en una forma abusiva. Te quisiste levantar en contra de tu autoridad. Entonces la comunicación es algo importante en el ejército. Cada uno de los rangos, desde el subteniente, teniente, capitán, capitán primero, mayor, teniente coronel, coronel, general de brigada, general de división, ¿verdad? Y así sucesivamente cada uno de los generalatos que hay, hasta llegar a un general de 4 estrellas, en el caso de un general de los Estados Unidos, un general de 4 estrellas de la máxima condecoración, o el máximo rango, más bien dicho, que puede aspirar un oficial. Y entonces, ¿cómo es que se podría atrever, por ejemplo, un soldado a hablar de su general? ¿Verdad? Sería un acto de insurrección, es un acto condenado dentro de un ejército, porque parte de lo que dijo el centurión romano es, yo soy soldado que ha crecido bajo un concepto, Señor, el concepto de autoridad.
Y el concepto de autoridad a mí me dice que si yo te digo a ti, por favor, salva a mi siervo, solo con que tú digas la palabra, mi siervo va a sanar. Porque así cuando yo digo la palabra, mis subalternos corren y si me sirven para que se cumplan las órdenes que yo doy. Porque yo soy un siervo que tengo siervos bajo mi autoridad y también soy un siervo bajo autoridad. Entonces este hombre era politeísta, este hombre era romano, creía en muchos dioses, pero de pronto le llegó la noticia que había un hombre que podía cambiar las circunstancias de su vida totalmente. Y ese hombre, Jesús de Nazaret, se presentó en una oportunidad coyuntural en su vida. Y le dijo, Señor, salva a mi siervo. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra, una orden de la autoridad establecida hace que las cosas cambien. Entonces la comunicación en el ejército es comunicación de autoridad a autoridad, de autoridad superior a autoridad inferior y así por las líneas de mando. Necesitamos entender que en el reino de los cielos hay líneas de mando. Por ejemplo, dice potestades, principados, gobernadores y huestes. Esas son líneas de mando en el rango de las tinieblas. Serafines, querubines, arcángeles y ángeles en el reino angélico, ¿verdad? Vigilantes, vivientes, santos y hombres en el reino de los hombres. Entonces, toda la estructura del reino de los cielos tiene autoridades, potestades, dominios. Entonces, si todo está bajo autoridad, si el Padre nuestro dice, hágase tu voluntad en el cielo, perdón, en la tierra como en el cielo, entonces significa que para que se haga la voluntad tienen que haber líneas de autoridad, tiene que haber comunicación. La base de un ejército es que haya una orden general del ejército que al final diga comuníquese y cúmplase. Entonces, esto es importante. Comunicar no es lo mismo que cumplir, sino que comunicar se da para que se cumpla. Entonces, para eso necesitamos el siguiente requisito, que es la complementariedad. ¿Qué es ser uno complementario? Es que no siempre vas a ser el más importante, no siempre vas a estar a la cabeza, ni siempre vas a ser la persona que tiene que estar dictando todo lo que se tiene que hacer. A veces te toca hacer un complemento. Y dice la Biblia en 1 de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Atentos a las oraciones de los justos. Entonces, justo con justo se complementan. Aquellos dos hombres estaban en la cárcel, estaban cantando, se estaban complementando uno y el otro, Pablo y Silas, y empezaron a cantar y adorar y adorar y adorar y adorar y adorar y adorar. Y en ese momento que estaban adorando empezó a venir un estruendo de gloria sobre esa cárcel. Se empezaron a temblar los cimientos de aquella adoración poderosa, complementándose el uno con el otro. A veces no entendemos que tenemos que complementarnos en el ejército. No es lo mismo un infante que un artillero, ni tampoco alguien que sea de la caballería, ni alguien que sea arquero. Me recuerda a las películas de la Edad Media. Principalmente hay una que se me graba mucho, que es Corazón Valiente, Braveheart, donde participa como William Wallace Mel Gibson. Y entonces en un momento de la cruenta batalla, él espera que llegue la caballería y la caballería lo abandona. Pero él tiene medios y quiere ganar la batalla. Entonces, la caballería es un complemento de la infantería. Los de la infantería van a pie. Otros van a caballo. Otros van en aviones. O sea, se complementan todas las fuerzas armadas de un ejército. ¿Para qué? Para poder flanquear al enemigo, para poder por diferentes flancos atacarlo. Qué lindo sería que en el cristianismo todos los hermanos fuéramos así. Que unos son de infantería, otros son de artillería, otros son aéreos, otros son de caballería. Y entonces cada quien con su especialidad nos complementamos. En la oración hay algunos que se dedican a la sanidad, a la intercesión, todos los niveles de oración que hay. Entonces es lindo cuando
El ejército está a nuestro favor. Es lindo cuando la iglesia se convirtió en un ejército, no solamente en un hospital. La iglesia es un hospital, pero también puede llegar a ser o es un ejército. La Biblia dice en el libro del Cantar de los Cantares, ¿quién es esta que se asoma como el alba, hermosa como la luna llena, refulgente como el sol, imponente como ejércitos abanderados? ¿Quién es? La iglesia. La iglesia es esa mujer que va en evolución. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo podemos llegar a ser ese ejército? Complementándonos. Si no nos complementamos, no hay ejército. Tenemos que complementarnos. Otra cosa importante, clama a mí y yo te responderé. Y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Mira lo que dice Hechos 10:4. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Pero ahora resulta que había un problema. El problema era que quién iba a ir a visitar a Cornelio, si Cornelio era un centurión romano. O sea, ¿quién lo iba a ir a visitar? ¿Quién iba a hacer el cambio? ¿Quién iba a tener el cambio de mente para poder ir a visitar a ese inmundo, a ese pagano, a ese idólatra que Dios estaba visitando? Pues entonces estaba Pedro. Pero Pedro tuvo que ver una visión y le dijo el Señor, mata y come. Y Pedro decía, pero ¿cómo voy a matar y comer? Yo no he comido cosa inmunda. Señor, yo no he comido cosa inmunda. Jamás he comido cosa inmunda. Fíjate que Pedro siempre dijo esa palabra como que la tenía en la boca y era como que un error que él cometía. Jamás te negaré. Lo terminó negando. Jamás me limpiaré los pies. Me dejaré que tú me laves los pies. Se los terminó lavando. Jamás he comido cosa inmunda. Y Dios mandó a que visitara al inmundo. Entonces a veces nosotros nos ponemos tan radicales y tan feos que pensamos que solamente nosotros tenemos la razón y Dios quiere cambiarte la mentalidad. Dios quiere que pienses que hay formas, hay métodos que Él tiene que hasta tu misma cabecita, nuestro mismo corazón, nuestra misma manera de pensar nos limita. Y entonces tenemos que aprender a deslimitarnos, a desbloquear esos anclajes que tenemos religiosos y empezar a pensar en que hay algunos que son pues inmundos, pero que Dios los quiere traer para con nosotros. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a entender un elemento que se llama coordinación. Coordinación. ¿Cómo es la coordinación? Bueno, entonces la coordinación me recuerdo, perdónenme que les hable tanto de películas, pero me recuerda a aquella película que se llama A la Casa del Octubre Rojo. Me recuerdo que participa en ella Sean Connery y Alec Baldwin. Un peliculón que habla de un general soviético que en el tiempo de la Guerra Fría quiere desistir del ejército soviético y entonces está tratándose de comunicar con el ejército norteamericano para que le apoyen y lo guíen a un puerto seguro. Entonces pasa una serie de conflictos, pero qué coordinación esa entre que se puso en un momento tanta la tensión que rumoraba de que no era que el general quisiera retirarse del ejército soviético, sino que venía en un plan como de espía, como en contra del ejército norteamericano. Y entonces se ponen tensas las cosas, pero hubo necesidad de alguien que supiera coordinar las acciones, de alguien que supiera entender el problema que se estaba dando. Ahora yo me pregunto, ¿cuántas veces nos cuesta entender que hay personas que no son como nosotros, que estamos todos los días en la iglesia y que estamos orando y que estamos metiéndonos con el Señor, sino que hay personas que el Señor tiene estratégicamente colocadas en puntos donde decimos nosotros, pero ¿será que este es del Señor? Pero resulta que es un 007 del Señor o alguien que está haciendo una misión que parece imposible y que ahí está delegado. Es como un ganso salvaje, pero que está en una situación de riesgo. Dice la palabra que cuando un ganso se cansa, toda la bandada baja para tratarlo de ayudar y de levantarle el ánimo para poder continuar adelante con el vuelo. Coordinación. Por último, compromiso. Y si se unía a mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos,
perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Cuántos países han cedido a esa idea errónea totalmente de aprobar el aborto, de legalizar las drogas, de poder meter educación LGTBQ a las escuelas? ¿Cuántos países han caído en eso? ¿Cuántos países han cedido ante esa forma de nefasta, perversa de poder transformar las sociedades? ¿Cuántas personas han visto sucumbir países completos ante ese tipo de lineamientos legales que se han permitido elaborar, emitir y que se cumplan? ¿Cuántos países? Yo sé de muchos que han caído bajo juicio por estar aprobando ese tipo de leyes. Han caído en una degradación social por estar aprobando ese tipo de leyes. Y yo creo que hoy es un tiempo de compromiso para Guatemala, para toda Latinoamérica, para Estados Unidos, todos los inmigrantes que estamos allá, para poder hacer la diferencia, para poder empezar a levantar nuestra voz, de generar un compromiso que pueda hacer la diferencia entre cada uno de nosotros. Dice, fíjense que dice, por consiguiente quiero que en todo lugar los hombres oren, levantando manos santas, sin discusiones. Hay que compartir la misma dirección, el mismo sentir del grupo, permitir llegar más rápido y fácilmente al destino que nos hemos propuesto. Cuando un ganso sale de la formación, siente la resistencia del aire y la dificultad de volar solo, entonces rápidamente retorna a la formación para aprovechar el poder de elevación de los que están a su frente. Y entonces empieza a volar y generando esa corriente preciosa que les permite llegar a puerto seguro. ¿Cuántos de nosotros necesitamos llegar a puerto seguro? ¿Cuántos de nosotros necesitamos convertirnos en un soldado de Cristo? La palabra de Dios habla de un Epafras. Epafras, que es uno de vosotros, dice la palabra, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente en favor vuestro en sus oraciones, para que se mantengan ustedes firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Fíjense, tremendo. Permaneciendo en sintonía junto a aquellos que se dirigen en nuestra misma dirección, el esfuerzo será menor. Será más sencillo, placentero alcanzar nuestras metas. Estaremos dispuestos a aceptar y ofrecer ayuda, porque cuando el ganso líder se cansa, se traslada al final de la formación y otro asume la delantera. Mire ese punto tan importante, porque fíjese que hay muchos que quieren siempre estar adelante, que siempre quieren estar. Yo quiero ser siempre líder, yo quiero estar, pero mire, hermano, el líder que está hasta adelante a veces se cansa. ¿Y será que nosotros podemos entender eso? Que siempre puede haber otro que ocupe nuestro lugar. Parece que Elías no lo entendía. Y Elías era un profeta de Dios, precioso profeta de Dios, que fue arrebatado al cielo, a un lugar, no sabemos a dónde, pero fue llevado arriba. Y cuando Elías estaba en su momento de depresión, dijo, solo yo quedo, Señor, que no ha doblado su rodilla ante Baal. No, le dijo Elías, estás bien equivocado. Hay 7,000 que no han doblado rodilla delante de Baal. Tengo una reserva, no eres el único. Entonces muchas veces nosotros queremos siempre ser el ganso líder. Y un concepto muy hermoso de esa flecha que se forma en el aire, donde los gansos van volando, es el hecho de que cuando el líder se cansa, otro toma su lugar y otros siguen adelante. Qué lindo sería que fuéramos como los gansos. Qué lindo sería que nosotros entendiéramos que no lo podemos hacer todo. El apóstol Pedro dijo, no es justo que nosotros estemos sirviendo en las mesas. Es bueno que nosotros nos dediquemos a la oración y a la palabra y que se elija gente que sirva en las mesas. Entonces,
que otro tome el lugar. Fíjate que es tremendo. Judas se ahorcó, era necesario que otro tomara su lugar. Y hubo un Matías que tomó el lugar de Judas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que siempre hay alguien que puede ocupar nuestro lugar, que no somos indispensables, que no somos los únicos. Dios se sirve, tiene siervos múltiples que fácilmente podrían ocupar tu lugar. El problema es que muchas veces nosotros nos sentimos únicos. Y eso es problema de orgullo, de soberbia, de autosuficiencia, que no ayudan a la labor del ejército. Oiga lo que dice acá: compartir el liderazgo, respetarnos mutuamente en todo momento, compartir los problemas y los trabajos más difíciles, reunir habilidades y capacidades, combinar dones, talentos y recursos. Los gansos volando en formación graznan para dar coraje y aliento a los que van al frente para que así mantengan la velocidad. ¡Wow! Imagínese usted corriendo la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Debes de saber con quién correr, porque muchas veces te juntas con gente que no corre bien, contrariamente con gente que va para atrás, contrariamente con gente que se quedó estacionada o que camina tan lentamente que en lugar de poder fortalecer tu paso, te debilita tu paso hasta que en algún momento tú te puedes acomodar también. Yo te invito en esta noche a que no te acomodes, a que afiances tu velocidad. Y que muchas veces la gente que está alrededor de nuestro nos dice, pero pastor, ¿pero por qué va tan rápido? Hermanos, esforcémonos por ir a un paso firme, a un paso firme, a un paso seguro, a un paso veloz. Esa es una de las órdenes del ejército. Dice, paso veloz. Y entonces empiezan todos a correr y van todos en formación cantando. ¿Para qué? Para podernos animar unos a otros. ¿Verdad? 1, 2, 3, 4. Y todos cantando. El pelotón va conquistando el terreno o el lugar a donde tienen que llegar. Y cuando uno hace eso, ese cantar, ese correr, se nos hace más sencillo. Se nos hace mucho más sencillo que cuando no lo estamos haciendo. Dice Primera de Timoteo 2:1: exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. ¡Wow! Cuando hay coraje y aliento, el progreso es mayor. Una palabra de aliento a tiempo motiva, ayuda, da fuerzas, produce el mejor de todos los beneficios. Cuando un ganso se enferma, es herido o está cansado y debe de salir de la formación, otros salen de la formación, lo acompañan para ayudarlo y protegerlo. Permanecen con él hasta que muere o sea capaz de volar nuevamente, alcanzan a su bandada o se integran a otra. ¡Hala! Mire qué tremendo eso si eso pasara en la iglesia. Cuando alguien desmaya y otros van corriendo, vaya, quédate aquí, te vamos a proteger por un tiempo para que agarres fuerza y si después no podemos alcanzar a aquellos, nos unimos a otra manada. ¡Wow! ¡Qué lindo! A otra bandada, más bien dicho, a otra bandada de gansos. Entonces, imagínate tú siendo parte de una bandada de gansos, siendo tú aquel que va impulsando al líder. Vamos adelante, sigamos, sigamos. Y entonces conforme tú vas impulsando al líder, llega el momento en el cual el líder pasa a la parte de atrás y eso significa la humildad del líder, que no siempre le gusta estar hasta adelante, sino que puede ponerse en el último puesto para descansar. Y entonces el gran líder de líderes, el más grande de todos los hombres, el más grande de todos los seres, de los creados y de los que están en un proceso en otras creaciones. El más grande, el Señor Jesucristo, se viste de humildad en la cruz del Calvario. Extiende sus brazos como las alas de los gansos y está ahí, rindiéndose por ti y por mí, para que nosotros alcancemos la victoria. Mira, mira qué tremendo es esto, hermano. Mira qué tremendo es esto. Tú que has escuchado la palabra de Dios varias veces, y cómo conceptualizas a Cristo con todo su amor,
diciendo perdónalos porque no saben lo que hacen, extendiendo sus manos para dejarse clavar en esa cruz del Calvario. Y entonces él, como el ganso líder, pasa al último plano. Dice, haya pues en ustedes este mismo sentimiento, actitud, decisión que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente, y haciéndose obediente llegando a la muerte, y muerte de cruz. Dice, por lo tanto, por esta actitud, Dios le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, toda rodilla de los que están arriba, en el cielo y abajo de la tierra y en la tierra, se postren delante de Él. Mira lo que se alcanza con la humildad. Mira lo que se alcanza cuando una persona decide humillarse y decir que otro tome mi lugar, yo me voy para atrás. Mira qué lindo es ese principio. Cuando tú no quieres ser el hombre orquesta, cuando no quieres ser el que hace todo, sino que tienes gente delegada, unos hacen una cosa, otros hacen otra. Y entonces, aquí en Guatemala hubo un proyecto que le denominó el alcalde, creo que fue el alcalde Álvaro Arzú, dijo, eh, vamos a hacer un evento que se llama Alcalde por un Día. Y entonces él agarró a varios niños para que entraran en un concurso del alcalde por un día. Y resulta que de pronto gana un niño, me pareció algo bien interesante esa historia tan hermosa. Gana un niño y cuando llega a ser alcalde por un día, dicen, bueno, ¿y cuáles van a ser las órdenes que tú vas a dar como alcalde? Y lo primero que dijo es, le voy a dar trabajo a mi papá. Y entonces su papá no tenía trabajo. Y entonces una de las peticiones que hizo ese niño como alcalde por un día fue tener la necesidad de poder atender la solicitud de su papá para poder solicitar trabajo. Wow, qué tremendo. Entonces, hoy te estoy pidiendo en el nombre de Jesús que si esta palabra ha llegado a tu corazón, si tú tienes la determinación de pasar a formar parte de esa flecha que surca los cielos, como esos gansos salvajes, solo que en el lado espiritual, pues hoy te animes a recibir al Señor como Jesucristo como tu Señor y Salvador, a reconciliarte con Él y a ser parte de este equipo maravilloso, del cual yo me siento más que bendecido, contento, satisfecho de pertenecer al ejército de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta noche tan hermosa de poder compartir tu palabra, de poder darnos como ejemplo esos gansos que tú creaste y que en el cielo nos muestran una señal de unidad, de esmero, de compromiso, que nos permiten también a nosotros entenderlo y quererlo imitar. Padre, te pido, Señor, que hoy nos perdones, que nos limpie tu sangre preciosa de todo pecado, que pases a ser parte de nuestra vida, Señor Jesucristo, y nos transformes en hombres, mujeres, niños, jóvenes nuevos, con mentes nuevas, con actitudes nuevas, con todo nuevo, y que lo pasado quede atrás y quede totalmente sepultado. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Bueno, te invitamos a que no faltes a Restauración Ministerios Ebenecer en San Francisco, California. Allá te espero los días domingos a las 3 y 5 de la tarde, 401 13 Street, en la Isla del Tesoro. También te invito a que me llames al 415-410-4013. Tienes que agregarle un número antes, que es +1 por medio de WhatsApp. Así que espero en Dios que puedas mandarme un audio y que te puedas comunicar conmigo. Estoy para servirte. Y los domingos en la mañana tenemos nuestro servicio en nuestro otro templo que está en San Pablo, California. Ahí nos puedes encontrar a las 9 de la mañana y a las 11 predicando la palabra de Dios. Es 13041 San Pablo Avenue, San Pablo, California. Allá te esperamos. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente noche. Bendiciones. Nuestra plegaria.
Dios, danos la lluvia que necesitamos. Líbranos de la violencia y asesinatos. Trae la paz a nuestra tierra, a nuestros corazones. Riega esta tierra, Señor, con tu bendición. Está tan cerca y sedienta de Dios.